Sección 1. ¿Por qué quieres o has decidido hacer educación en el hogar? Parte 1. Bueno, esta pregunta es muy importante. Realmente tenemos que saber las razones por las que queremos hacer educación en el hogar. Aquí están algunas razones que podrían ser o que han sido, ¿no? Nosotros hemos conocido personas que lo han hecho por esta razón, es decir, por cuestiones económicas, que ya no pueden de alguna manera sostener el nivel de pagos de educación escolarizada o los colegios a los que van sus hijos, es una razón, y ven la educación en casa, en el hogar, como algo más económico, más accesible. También a veces está el síndrome, pues, a veces de la manada, ¿no? Que a veces hacemos lo que otros hacen y hay gente que también lo hace porque otros lo hacen, aunque a veces no tienen bien claro por qué lo hacen. También a veces por un trámite, a veces por la educación escolarizada, algún trámite se atoró y vemos la educación en casa como una opción para conseguir ese trámite, o porque está de moda, o pudiera haber otro aspecto, ¿no? O otras razones para hacer la educación en casa. La cuestión es que este tipo de razones para hacer este tipo de educación, pues, no es la adecuada. Realmente tenemos que estar convencidos, esta sería como la razón adecuada, el estar convencidos de que es la mejor educación, ¿sí? De que es la mejor educación que podemos dar a los hijos. Es decir, aunque nuestros hijos pudieran ir al mejor colegio del país, pues vemos la educación en el hogar, en casa, como la mejor opción, mucho mejor que cualquier colegio. Sí hemos visto que esto es como la razón más de peso, más fuerte, la que mejor hace que los papás se eduquen en casa, porque también hay que decir que la educación en casa, pues como todo puede ser buena, mala o regular, eso depende ya de cómo los papás lo hagan. Educación en casa no es sinónimo de perfección y etcétera, etcétera, ¿no? Sino que hay que aprender a hacer buena educación en el hogar, buena educación en casa como todo. Pero obviamente haciéndolo bien, pues acaba siendo la mejor educación que le podemos dar a los hijos. También vamos a ver un poquito más adelante en otras secciones cómo la educación en casa a fin de cuentas es un diseño particular para cada familia, es decir, es un diseño personalizado y aquí está de alguna forma parte de las bondades y de la excelencia de este tipo de educación. Entonces, ¿por qué esto es así? ¿No? Porque el ser humano es un diseño para amar. Por eso la educación en casa es la mejor, como vamos a ir mostrando ahorita, ¿verdad? Y si amamos, pues de alguna manera somos felices, ¿no? No importa en qué ámbito amemos, en el ámbito familiar, de amistades, etcétera, o incluso del servicio, de ayudar a otros, apoyar a otros, en fin, todo este amor es el que de alguna manera nos realiza, nos hace plenos y nos ayuda a ir conquistando nuestra felicidad. Y de esta manera poder tener un mundo mucho mejor. Ahora, si no amamos, ¿qué sucede? Pues sucede pues lo contrario, ¿no? Guerras, conflictos, hambre, soledad, enfermedades y problemas emocionales, ¿verdad? Delincuencia, crímenes, narcotráfico, etcétera. Violencia a la vida, a la familia, el aborto, crímenes de todo tipo y adicciones también de diversas índoles o especies. También separaciones, divorcios, desintegración familiar, violencia verbal o física también de manera doméstica, familiar. Y si no educamos en el amor, la realidad es que es un fracaso, porque realmente no queremos precisamente este mundo lleno de todos estos problemas, que de hecho pues los estamos viviendo cada vez de manera más intensa. Porque al fin de cuentas pues ya hemos visto esto, ¿no? Puede haber una persona exitosa a nivel profesional, a nivel económico, a nivel del mundo, pero sabemos de personas así que se deprimen, que se han suicidado, que realmente no son felices, que están vacías, que realmente de alguna forma su familia se ha destruido. En fin, entonces realmente podemos decir que la cuestión del amor es la educación principal y es la que realmente nos lleva a realizarnos como seres humanos y a la verdadera felicidad. No es otra cosa, no es el dinero, no es el éxito del mundo, etcétera, etcétera. El suicidio, pues también es algo que nos indica de alguna forma esto que está sucediendo en el mundo. El suicidio está cada vez aumentando más y de alguna manera es pues una manifestación de que las personas no son felices. Y se suicidan pues todo tipo de personas y personas también de alguna forma también exitosas o de alto nivel socioeconómico pues también se suicidan, ¿no? Y hay que ver las estadísticas para darnos cuenta de
de esto. Y el suicidio pues está aumentando en todos los países y en el mundo en general. Ahora, ¿tú quieres a tus hijos realmente felices? ¿Sabes cómo lograr realmente la felicidad? Tu felicidad, la felicidad de los tuyos. Pues bien, el amor es la felicidad. Por eso la educación en el amor es la educación principal y fundamental y a la que tienen que estar dirigidas las demás disciplinas. Por eso, de alguna manera, la educación del hogar pues es la educación superior, ¿verdad? Porque la familia es el diseño perfecto para educar en el amor y en la felicidad. No hay ninguna otra institución que supere a la familia en esto. Lo demás, pues bienvenido, siempre y cuando sea un apoyo en este sentido. Es decir, hacia el amor tiene que dirigirse todo, ¿no? Las habilidades que los hijos, que los niños van aprendiendo, el autocontrol, las virtudes, los conocimientos, todo eso tiene que ir dirigido hacia el amor, etcétera. Precisamente para lograr esta finalidad de felicidad, de plenitud, tanto en la familia como en la sociedad. Cuando esto no es así, cuando realmente no va hacia el amor, incluso puede ser peligroso, ¿no? Hasta las virtudes pueden ser hasta hipocresía. Entonces, esta no es realmente la educación y de alguna manera, pues el mundo viéndolo como está, pues vemos que nos falta precisamente esta educación en el amor, que es la básica y fundamental y que es la que se está perdiendo de vista. Entonces, eso tendría que ser suficiente, ¿no? Yo creo que para una persona, para de alguna forma convencerse que es la mejor educación, obviamente hay más información, hay más fundamentos, se pueden buscar. Aquí no nos vamos a detener mucho en esto porque a fin de cuentas no pretendemos convencer a nadie. Ni siquiera promover este tipo de educación. Sencillamente lo que queremos es solamente compartir. Compartir la experiencia que se ha tenido, la experiencia de educar de esta manera, etcétera. Y aquí están, pues, esta información, estas herramientas en este sitio, pues, que están a tu disposición, ¿verdad? Y pues toma lo que te crea conveniente, lo que tú creas conveniente tomar, está a tu disposición. Ahora, si esto no es suficiente, sí habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué soy papá o mamá? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿No? ¿A dónde quiero llevar mi vida? ¿A dónde quiero llevar a mis hijos? ¿Hacia dónde quiero llevar, pues de alguna forma, la educación y la finalidad de la vida de los miembros de mi familia? E incluso plantearse si somos realmente competentes para ser sencillamente padres de familia. No importa con qué filosofía educativa. Es decir, no importa si realmente decidimos mandarlos a un colegio o no, ¿verdad? A un colegio tradicional, pues a una escuela tradicional. Realmente cuando no somos competentes como padres, pues realmente la educación falla, independientemente de la filosofía educativa o si se usa la mejor filosofía educativa u otra, ¿no? ¿Verdad? Entonces esta parte también hay que preguntárnoslo como papás, ¿no? Porque bueno, ya estamos viendo que hay una decadencia, la sociedad realmente está enferma y vemos que las estadísticas aumentan en todo tipo de cosas, ¿no? En el suicidio, como ya lo hemos comentado, pero también en el alcoholismo, las estadísticas aumentan y cada vez empieza en edades más tempranas, la drogadicción de todo tipo también aumenta y también en edades más tempranas, la depresión, los problemas psicológicos y trastornos emocionales, tanto en niños como en adultos, la violencia, el coraje, la ira, el rencor, el resentimiento, la anorexia, la bulimia, en fin, todos los problemas psicológicos y emocionales están en aumento, ¿no? La adicción al juego, otro tipo de adicciones están en aumento, no nomás porque haya más gente, porque son estadísticas por cada 100,000 habitantes, son porcentuales y realmente está aumentando precisamente esos aspectos negativos en la sociedad. Es decir, una familia disfuncional, pues de alguna forma crea sociedades disfuncionales. Entonces, si la sociedad está enferma, quiere decir que la familia también en gran medida se ha estado enfermando, ¿verdad? Y por eso podemos decir que familia enferma pues crea sociedades enfermas. Ahora preguntémonos, ¿no? ¿De qué han servido las escuelas o colegios? Si hemos llegado hasta este punto, donde las cosas están más complicadas, donde hay más inseguridad, más guerras, más conflictos, más cosas de ese tipo, ¿de qué han servido las escuelas o colegios? Y no quiero decir que solamente este sea el único factor, pero sí sería bueno preguntarnos, bueno, si han servido para algo en este sentido, porque como sociedad estamos mejor, somos más felices. Está aquí la pregunta, ¿no? Como sociedad, ¿somos más felices ahora que antes, cuando la escolarización no estaba tan institucionalizada? Ahora, ¿esto significa que los apoyos educativos externos a la familia tienen que desaparecer? Pues pienso que tampoco, ¿verdad? O sea, sí, obviamente se requieren apoyos educativos externos, obviamente a la familia, pero como vamos a ver, parece ser que se ha exagerado en este sentido y realmente pues no vamos, creo, por el camino correcto, puesto que las sociedades
están cada vez más complejas y complicadas. Y podemos ver que casi en cualquier ciudad en la que vivimos, pues hace 30 años, hace 40 años estaban mejor, mucha gente podía salir en la noche sin ningún problema, ahora ya en el día suceden cosas, te asaltan, hay crímenes, hay problemas políticos, guerras, en fin, terrorismo, hay muchas cosas que están pasando y realmente pues sí es importante detenernos un poquito a pensar y reflexionar. Que creo que no detenerse a pensar, no detenerse a reflexionar es parte también del gran problema que estamos viviendo. Entonces, parte de la respuesta es diferenciar entre lo natural y lo artificial. Pues bien, para que un ser humano crezca, se desarrolle, lo natural es la familia, ¿verdad? Lo artificial sería pues un orfanato, una casa hogar. Creo que cualquiera con sentido común pues sabe que una familia, aunque no sea perfecta, pero digamos funcional, ¿no? Que tenga un mínimo de funcionalidad, pues es mucho mejor que cualquier orfanato o el mejor orfanato del mundo, ¿no? Obviamente ya hay excepciones, ¿no? A lo mejor ya una familia completamente disfuncional, con muchas crisis, con muchos problemas emocionales o psicológicos, en un caso extremo pudiera ser mejor un orfanato que una familia así, pero son casos obviamente ya extremos. En términos generales, siempre lo natural es mejor que lo artificial. Pues bien, digamos que hay una educación natural que se nos ha estado olvidando, ¿verdad? Que es la que realmente funciona, y hay una educación, podemos decir artificial, que es el de las aulas, el de los colegios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el problema aquí es que nos hemos acostumbrado a ver la cuestión de los colegios como ya algo sistemático, como algo automático que tenemos que hacer, casi semejante a lo que hubiera pasado en una sociedad si la sociedad de alguna forma decidiera o pensara, obviamente erróneamente, ¿verdad? De que es mejor que un hijo crezca en un orfanato que en su hogar o en su casa, y que lo hiciera ya de manera sistemática, pues obviamente estaríamos peor que ahorita, ¿no? Sin embargo, estamos cerca de eso, ¿no? Porque obviamente, pues hoy en día, tristemente, muchos hijos crecen como huérfanos con padres vivos, ¿no? Pero esto es parte de la problemática que estamos viviendo y que un poquito más adelante la vamos a analizar, y por eso hay tantos problemas psicológicos, emocionales, trastornos, adicciones y problemas también sociales, ¿va? En ese sentido. Pero bueno, hay una educación natural y una educación artificial, que no quiere decir que la educación artificial sea mala, ¿no? Tampoco los orfanatos son malos, ¿verdad? Sencillamente los orfanatos, ¿para quiénes son? Pues para aquellos hijos que por alguna razón no tienen papás, o los papás están en las cárceles, o realmente tienen problemas psicológicos y emocionales tan fuertes que realmente pues están internados y no son capaces de llevar una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma la educación artificial pues tiene que ir en esa línea también, ¿no? Lo fundamento es la educación natural, y lo artificial tiene que estar en apoyo, como una especie de subsidio, según no pueda la familia, ¿no? Pero no de manera sistemática mandar los hijos al colegio o a la escuela, ¿verdad? Que a fin de cuentas es una educación parcial, que es una educación académica, solamente la parte académica, y habría que preguntarse si la parte académica es la más importante de todas. Ya vimos que es el amor, ¿verdad? Y obviamente el amor no es algo académico. Claro que sí se puede aprender una asignatura, le pueden poner amor y puede haber materias, exámenes sobre la asignatura amor, pero realmente el amor que realmente forma a un hijo o que transforma a una persona no es algo ni académico ni teórico, ¿no? Hay algo tan absurdo como pensar que se puede conseguir educación física con clases de educación física en un aula, ¿no? De manera académica, ¿no? Sabemos que para conseguir educación física pues se tiene que hacer ejercicio y un programa de práctica de todos los días. Pues el amor es algo semejante, no es cuestiones de aulas o cuestiones académicas, sino de una forma de vida donde la familia es precisamente el lugar central, natural, ideal para este desarrollo del amor. Igualmente ni los valores ni la ética se aprenden de manera académica. Por mucho que algunos colegios tengan clases de valores y de ética y lo que sea, todos tenemos esa experiencia, ¿no? De que hemos tenido también, los que hemos ido a colegios, etcétera, pues de que podemos recibir una muy buena clase de educación, de valores, de ética, ¿verdad? Y muchos compañeros o amigos no viven nada de eso, ¿no? Parece que ese tipo de clases no, de alguna forma, pues motiva, ¿no? O de alguna forma no se encarna en sus vidas, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta? Pues sus familias, ¿no? Viendo de qué familias vienen, si vienen de familias, pues de alguna forma desintegradas, disfuncionales, pues este asunto de la ética y valores, pues es difícil de que funcione. O sea que no es la cuestión académica, ¿sí? Es la familia, donde ahí está realmente tanto la solución como el desastre social. Entonces, de aquí podemos hacer como de alguna manera un poco pues de
dividir, ¿no? Familias saludables a familias enfermas. Obviamente es una división aquí un poquito drástica, obviamente hay cosas intermedias, pero bueno, es un poquito para explicar, ¿no? Pero sí hay familias saludables que de alguna manera están formando y creando hijos sanos en muchos sentidos, y hay familias enfermas que están formando o creando, más bien deformando a los hijos y creando precisamente estos aspectos tóxicos de depresiones, angustias, ansiedades, problemas psicológicos, emocionales, adicciones, violencia, guerra, ira, en fin, todo lo que estamos de alguna forma viviendo en gran medida en esta sociedad. Entonces, el ambiente realmente es el que educa, ¿verdad? No es una cuestión de conferencias, rollos, libros, ¿no? Sino realmente es el ambiente, y a fin de cuentas un ambiente saludable donde los hijos crecen en su familia, pues los hace crecer sanos, seguros de sí mismos, sin problemas emocionales, con madurez, etcétera. Y un ambiente tóxico, pues es lo contrario, ¿no? Con problemas emocionales, adicciones, irresponsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el ambiente lo hacen papá y mamá. Entonces, y esto depende de la madurez y la salud emocional de cada miembro de la pareja. Entonces aquí es donde empezamos de alguna forma a entender el asunto de los problemas familiares o de la salud familiar. Entonces aquí vamos a ver lo que sería el nivel de competencia, ¿no? Digamos el nivel de competencia que una persona tiene que tener para poder formar de manera adecuada una familia y ser realmente como alguien que aporta, ¿no? Que apoya el buen funcionamiento de una familia, ¿no? Entonces aquí digamos que la diferencia de estos colores le llamaríamos el nivel mínimo, ¿no? De competencia para que funcione una familia, el nivel mínimo de una persona que tiene que tener para que funcione una familia. Entonces una persona, un hombre, una mujer puede estar de alguna manera arriba de la raya blanca, ¿no? Con lo cual sería competente para que pudiera casarse y formar y educar bien una familia, y abajo sería no competente para formar una familia, ¿verdad? Entonces a la parte de arriba le podríamos llamar una persona con corazón saludable para amar, y aquí pues le podemos llamar un corazón no saludable para amar y por lo tanto no ama, sino más bien es dañino para su ambiente. Por eso es lo que está pasando en muchos matrimonios. Mucha gente está casando sin ser competente para formar una familia, se casa con mucha inmadurez, irresponsabilidad, falta de compromiso, problemas psicológicos, emocionales, depresiones, angustias, ansiedades, debilidades, enojo, ira, agresividad, etcétera. Pues eso no va a funcionar, no va a funcionar su matrimonio, no van a funcionar como papá y como mamá, etcétera, ¿no? Tiene que ser una persona que realmente está sana de todo ese tipo de cosas y realmente puede cuidar, proteger, guiar a una familia. Entonces, un corazón saludable para amar es un poquito lo que estamos mencionando, ¿no? Es una persona que tiene generosidad, madurez, sabiduría, compromiso, capacidad para cumplir los acuerdos a los que llega. A fin de cuentas, el matrimonio y la familia es un compromiso que se desglosa en muchos compromisos durante la vida. Es responsable, ¿no? Se hace uno responsable de sus decisiones, de sus compromisos, ¿verdad? Vivir con una persona así, pues es confiable, es una persona de la que se puede confiar. Libre de emociones negativas, libre de depresión, de enojos, de ira, de agresividad, de explosividad, de controlismo, de celos, en fin, de este tipo de cosas. Libre de codependencias, ¿no? Codependencias a personas, hay gente que es esclava a personas, se obsesiona con personas, luego como que le quitan a esa persona y siente que se les va la vida, o codependientes a actividades o a sustancias, alcohol, droga, etcétera, o a cosas, a dinero, en fin. Hay que estar libre de todas estas cosas para realmente podernos entregar, poder cuidar a otros, ¿no? Y realmente poder ser papás y mamás que se aman mutuamente y que pueden cuidar a unos hijos y guiarlos y enseñarles lo que es el amor, y etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, un corazón saludable es egoísta, precisamente la enfermedad hace que la persona se vuelva egoísta y realmente esto le impide realmente madurar y entregarse a los demás. Es irresponsable, por supuesto, es una derivación de esto, no cumple con sus compromisos, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede confiar como mamá, como papá a una persona así? Sin capacidad de compromiso, no cumple lo que promete, queda en algo y no lo hace, queda en llegar y no llega, etcétera. No sabe cuidarse a sí mismo, cómo va a poder cuidar a los demás, cómo va a poder cuidar a unos hijos, a unas hijas, guiarlas, darles buen ejemplo, etcétera. Hay amargura, puede ser gente amargada, codependiente, ¿no? Codependiente a sustancias, a personas, a cosas, a actividades. También las adicciones y codependencias pueden ser exageraciones de cosas buenas, ¿no? Puede ser adicto al trabajo, adicto a un deporte, adicto a las redes sociales, adicto al chisme, adicto a muchas cosas. Emociones negativas, depresión, angustia, ansiedad, enojo, ira, resentimiento, rencor, etcétera, etcétera, inmadurez, etcétera. Y bueno, aunque sea uno de estos, pero cuando se tenga de manera considerable, basta para de alguna forma afectar a la familia y no ser competente para casarse. Hay gente que puede tener de todo, hay gente que puede tener uno, dos o tres, pero de manera considerable, y eso obviamente afecta. Entonces, esto es así como si uno quisiera correr un maratón, pero hay que entender que si uno, pues no sé, se acaba de fracturar un pie,
pues no puede correr el maratón, ¿verdad? Aunque se quiera. O sea que mucha gente, a veces la gente quiere formar una familia, casarse, etcétera, pero aunque se quiera no se puede porque no se tiene el nivel mínimo de competencia. Esta parte es muy importante, ser honestos y entenderla, ¿no? Entonces, tener una familia saludable que eduque hijos saludables con corazones enfermos es imposible aunque se quiera. Los corazones enfermos no disfrutan o disfrutan poco, ¿va? O sea, son corazones que de alguna manera no disfrutan el hogar, la familia, entonces le huyen, ¿no? Ya sea a través de estar con los amigos, a través del club, a través de las amigas, a través de los cafés, a través de los viajes, a través incluso de cosas buenas, de estar en asociaciones o en cuestiones de la iglesia o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero a fin de cuentas estamos evadiendo nuestra responsabilidad porque en el fondo no lo disfrutamos porque no tenemos la suficiente madurez para disfrutarlo, ¿verdad? Seguimos siendo niños en cuerpos de adultos que no recibimos quizá la atención, el cariño debido de pequeños, tenemos carencias emocionales y afectivas y seguimos siendo niños que esperamos recibir, o sea que no somos capaces de dar y de realizarnos y ser felices en ese dar. Entonces, así es muy difícil educar en cualquier sentido, ya sea educación en el hogar o educación escolarizada o en la educación que ustedes quieran, así es muy difícil educar. Porque esta inmadurez también se transmite de múltiples maneras. A todos los que están a nuestro alrededor, a los hijos, a los cónyuges, etcétera, y afectamos, obviamente, a las personas de nuestras relaciones más íntimas que están con nosotros y por eso las familias, pues, no funcionan. Entonces, para educar en cualquier sentido, ya hemos dicho, ya sea educar en casa, en familia, escolarizado, lo que sea, tenemos que hacer un análisis honesto de cómo andamos. ¿Realmente estamos emocionalmente bien o no? ¿Tenemos un corazón saludable o no? ¿Realmente somos competentes o no lo somos? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué caemos en esto? ¿No? ¿Y cómo podemos sanar un corazón enfermo para realmente educar bien? Bueno, pues esto lo veremos en el siguiente video, en la parte 2 de esta sección.